Damos formalmente la bienvenida a todos los amigos, los colegas que nos acompañan. Hoy estamos en una nueva reunión de este ciclo de reuniones que organiza nuestro Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Y la verdad es que con gran satisfacción hoy presentamos a Francisco Dálvora, que nos va a hablar sobre un tema realmente muy importante, muy interesante, que en definitiva ha tenido recientemente una modificación también en la ley del Congreso de la Nación. Estamos hablando del tema de lavado de dinero, la vinculación con el tema de evasión fiscal, que son todos temas que a cada uno de los profesionales, contadores y abogados nos interesa desde distintas ópticas, ¿no? Así que, Francisco, ante todo, muy buenas tardes y un agradecimiento muy especial por tu permanente disponibilidad y por estar hoy con nosotros. El agradecido soy yo, Humberto. Constantemente los miembros del centro destacamos tu labor incansable y permanente para mantener esto andando, que es la clave de todo, ¿no? Bueno, a mí me toca hablar una vez más con relación a esto que decía Humberto, que es una inquietud recurrente y que se superpone aspectos que tienen que ver con el derecho, aspectos netamente jurídicos, aspectos tributarios, con las urgencias económicas. Eso es lo que ocurre con las leyes de blanqueo, las leyes de amnistía. Esta nueva amnistía tributaria de la 27743 repite desde la perspectiva de nuestras acotadas incumbencias, cosa que hay que aclarar al principio. Yo soy solamente penalista, no puedo ser considerado ni tributarista y por supuesto no soy alguien que maneje las ciencias económicas con fluidez, pero desde la perspectiva nuestra tiene similares inconvenientes a los que venimos señalando en cada uno de sus antecedentes inmediatos. Nosotros seguimos insistiendo en que la relación entre lo que es el delito de lavado y las defraudaciones tributarias de evasión fiscal tiene inconsistencias lógicas que son muy complejas de superar y es algo que el legislador ignora recurrentemente. El delito de lavado en nuestro ordenamiento jurídico consiste en la utilización de la ganancia obtenida con un delito anterior o precedente. Y cada ordenamiento jurídico define las diversas alternativas de utilización del producto del delito anterior y tipifica el delito siguiendo una serie de criterios universalmente establecidos. En nuestro país consiste en generar la posibilidad de que bienes u otros activos, dice ahora la ley, procedentes de un hecho ilícito, adquieran la apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Ya hemos dicho en anteriores oportunidades que la dogmática penal debe forzarse para tipificar delitos que consisten en la utilización del objeto material de un delito precedente, sin caer en el atajo de vulnerar la prohibición del doble juzgamiento. Ocurre que si el delito que genera la ganancia ilícita ya tiene prevista sanción de naturaleza penal, añadir otra nueva pena, diferente e independiente, pero acumulable jurídicamente a la anterior para la utilización de esa ganancia, impone acreditar válidamente que no se está duplicando su castigo. Diferentes desarrollos dogmáticos se han ocupado de tratar de ver de qué manera puede emparcharse. Es curioso, pero en la dogmática penal hace referencia a los parches dogmáticos. ¿Cómo puede hacerse un parche para que esto no ocurra o por lo menos para que no aparezca manifiesto? De manera que el concurso aparente de leyes o tipos penales o el eufemismo español que denomina la inexigibilidad de otra conducta a una situación parecida, o lo que en general se denomina el hecho posterior copenado, apuntan a cubrir esta circunstancia. Pero a nuestro ver, no logran sino poner en evidencia el escollo. Insistimos en que debiera considerarse el contenido de injusto de los delitos precedentes del lavado y analizar en profundidad si se justifica la necesidad o conveniencia de política criminal de proteger ambas cuestiones de manera complementaria, pero respetando los límites de la persecución penal del Estado. Esa es la clave. Admitir a todos los delitos como precedentes no resulta sencillo en términos técnicos,
Pero hay algunos delitos, como el que nos va a ocupar esta tarde, que evidencian mucho más que otros los inconvenientes dogmáticos. Cuando inicialmente empezó a hablarse de el combate global del lavado de dinero como una idea romántica que pretendía contraponer un concepto de legalidad organizada para combatir el crimen organizado, y con la buena voluntad con que los penalistas del mundo tratamos de matizar algunas cuestiones que hacían ruido desde el principio, todo esto quedó debilitado cuando en el año 2012, en el contexto internacional, se optó por incorporar, por generar la obligación de incluir los delitos tributarios como delitos precedentes. De manera que lo que hasta entonces era solamente motivo de inquietud local, porque nuestra ley de lavado incluye a todos los delitos como precedentes de su sanción originaria allá por el año 2000, lo que solamente era una cuestión local asumió dimensión global cuando en febrero del año 2012 el GAFI hizo la última reformulación integral de las 40 recomendaciones. El delito de lavado, como todos sabemos, ya no se trata en la recomendación 1, sino en la recomendación 3. Y si bien se mantiene la indicación de considerar como delitos precedentes a los delitos graves, dice Gafi, y la nota interpretativa correspondiente reitera que se deben incluir la gama más amplia de delitos predicados, recién en el glosario se aclara para las categorías establecidas de delitos como definición: delitos fiscales relacionados a impuestos directos e impuestos indirectos. Sin embargo, desde la primera aproximación al tema, se advierte que evasión y lavado podrían ser fácilmente dos caras de la misma moneda. Casi podría decirse que resultan conductas antagónicas, porque en tanto la evasión tributaria procura escamotear al control fiscal lo efectivamente percibido para tributar menos, en el lavado de dinero se pretende exteriorizar una ganancia de origen ilícito aparentando origen lícito con el propósito de incorporarla a los circuitos legales. En ese momento, en el derecho comparado, se estaba haciendo más marcada la sutil pero tajante distinción entre lo que se conoce como planificación fiscal lícita y las infracciones tributarias. Esto es el límite preciso entre la elusión y la defraudación, el famoso fallo Eurnequian de nuestra corte, y se daba la paradoja de que había una importante tendencia a reprochar las infracciones en la órbita administrativa, en tanto que la opción por su consideración delictiva generaba opiniones diferentes. Prácticamente la Unión Europea insistía con las infracciones tributarias. Esta última reformulación integral de las recomendaciones en el año 2012 soslayó todas las cuestiones técnicas involucradas en la discusión. En nuestro país generó intensas objeciones la inclusión inicial de todos los delitos tributarios entre los delitos precedentes del lavado. Ahí se marcó una distinción liminar muy importante y que debe mantenerse siempre presente cuando se abordan estos temas entre los distintos delitos tributarios, entre lo que son omisiones dolosas de pago y aquellos otros delitos en que se obtienen fraudulentamente beneficios fiscales, asumiendo que en estos últimos podrían vislumbrarse aspectos compatibles con el objeto material del delito de lavado, en tanto que en los primeros, las omisiones dolosas de pago, resulta sumamente complejo. Esto nos parece tan obvio que nos desconcierta el interés, mejor dicho, el desinterés del legislador. Con demasiada frecuencia, la conflictiva relación entre evasión y lavado se pone en evidencia de manera muy significativa en cada una de las leyes de amnistía tributaria que se vienen sucediendo en nuestro país en los últimos tiempos con singular frecuencia. Partimos de la base, lo hemos dicho en otras oportunidades, que las amnistías fiscales son herramientas lícitas, tanto de la política criminal como de la política económica. De manera que los requerimientos de la hacienda pública desplazan los reparos éticos y morales, aunque algunos puedan considerar que se premia al evasor y se castiga al contribuyente cumplidor. Esta es una cuestión que permanentemente vuelve
a ponerse sobre la mesa, pero que claramente respalda lo que vengo diciendo en punto a que las urgencias fiscales hacen tabla rasa, como se dice ahora, con los reparos éticos y morales. No obstante ello, nosotros creemos que el presupuesto de cualquier amnistía fiscal compatible con un Estado constitucional de derecho, de eso se trata, es limitarse a las ganancias generadas con actividades lícitas, que no se declararon al fisco precisamente para no tributar. Esto es, solo la evasión fiscal y de ninguna manera todos los delitos tributarios. Estamos hablando en un contexto ideal, obviamente, porque las sucesivas leyes no hacen esta distinción. Por eso nos parece que carece de sentido jurídico insistir con la exclusión de los funcionarios públicos y sus familiares, ahora incluidos los exconvivientes, como repite el artículo 39 de la 27743. Es que si generaron ganancias con actividades lícitas que omitieron declarar, privarlo de los efectos de la amnistía como condición para asumir la función pública en la que debieran ser idóneos y que todos necesitamos cada vez con mayor premura que hagan un buen desempeño, es absolutamente contradictorio con un sistema jurídico que no consigue, como hablábamos con Humberto antes, acordar definitivamente el criterio de la ficha limpia para todas las instancias gubernamentales. Se puede con una condena no firme ser presidente de la nación y sin embargo el funcionario público va a quedar excluido de la posibilidad de sincerar bienes ganados con actividades lícitas, solamente con aquellos de los delitos tributarios que tienen que ver con las omisiones dolosas de pago. Acá aparece otra importantísima razón para evidenciar el contrasentido de considerar a todos los delitos tributarios en general como delitos precedentes del lavado de dinero. Por supuesto que consideramos que deben desecharse de plano los groseros intentos de extender el alcance de las amnistías fiscales al producto de cualquier otro delito tributario. La nueva ley 27743 no ha reparado tampoco en esta sutileza técnica. Ello colisiona con los criterios sentados por parte de los organismos internacionales que regulan esta materia, el GAFI por su lado y la OCDE. Ambos organismos internacionales tienen pautas precisas respecto de los límites aceptables para las amnistías fiscales. En la época de la 27260, la ley de sinceramiento de Macri, se pronunciaron admitiendo que resultaban atendibles los motivos por los cuales los contribuyentes argentinos en los últimos años anteriores al 2016 hubiesen buscado resguardo para sus ahorros en moneda estable y a salvo de eventuales restricciones a su libre disposición. Pero las sucesivas leyes penal tributarias en la Argentina incluyen desde el año 90 delitos sustancialmente diversos, con estructura típica muy diferente, y las amnistías los refieren genéricamente, sin distinguir lo que claramente es distinto, y ello tiene graves consecuencias al momento de analizar los deslices dogmáticos que resultan de la generalización. Es que solamente tienen en común la afectación de la hacienda pública como bien jurídicamente protegido. No obstante, el preciso mandato de la ley de lavado, la 25246, tanto en su versión originaria del 2000 como en las sucesivas reformas, puntualmente vamos a mencionar la muy intensa del 2011 de la 26683, que cambió la estructura del delito de lavado, y la reciente del 15 de marzo último, la 27739. Entonces decíamos, no obstante, el preciso mandato de la ley desde el año 2000 se optó por considerar a todos los delitos como delitos precedentes y no todos los delitos tributarios toleran pacíficamente ser considerados como delitos precedentes del lavado. Hay una clara diferencia, insistimos, entre la ganancia producida con una actividad lícita, pero no declarada, y las generadas con otros delitos tributarios. Esto es, entre omisiones dolosas de pago, por un lado, y la obtención fraudulenta de beneficios fiscales
la apropiación indebida de tributos o delitos relativos a los recursos de la seguridad social. Y la posición que se tome en esta distinción liminar tiene consecuencias en decisiones posteriores. Ya hemos señalado también en alguna oportunidad anterior que Fernando Córdoba, con proverbial acuidad, como nos gusta decir, sostiene en nuestro país que el dinero que el contribuyente deja de pagar es el objeto del delito de evasión, pero no proviene de él. Por eso no puede haber lavado de la evasión. Hace casi 25 años que venimos insistiendo nosotros en este tema. De manera muy significativa, la Argentina viene descuidando la técnica legislativa y la jerarquía de las normas que disponen las amnistías tributarias que, insistimos, se suceden vertiginosamente. Recién en los últimos años pareciera haberse comprendido que disposiciones administrativas no pueden alterar leyes penales y que solo una ley penal especial puede afectar el alcance de una ley penal anterior. No puede llevarse a cabo alegremente con una moratoria administrativa. Considerar al derecho penal tributario como un subsistema del derecho penal impone priorizar las reglas de la dogmática penal. Ello hace palmaria la diversidad de incumbencias científicas que deben confluir para que el producto final satisfaga los requerimientos técnicos, tanto del derecho penal como del derecho tributario. Y la interpretación de la ley, desprovista de los aspectos técnicos adecuados, no puede generar sino despropósitos e injusticias. Si el legislador solo atendió a quienes procuran privilegiar la hacienda pública, descuidando las sutilezas dogmáticas que voy a mencionar ahora, el producto final adolecerá de graves deficiencias que van a dificultar su aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público Fiscal. En general, las sucesivas leyes de amnistía tributaria de los últimos tiempos, me refiero a la 26860, a la 27260 que mencionamos, a la 27541 y a la nueva 27743, además de otros aspectos cuestionables desde la perspectiva penal, omiten toda consideración respecto al eventual lavado de dinero que pudiera haber tenido lugar con la administración de los activos inserados. Adviértase que el inciso B del artículo 34 de la nueva ley insiste en la liberación de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder, como dicen las anteriores, por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieron origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren en el presente régimen, y agrega, en las rentas que estos hubieran generado y en los fondos que se hubieran usado para su adquisición, así como el cobro y la liquidación de divisas provenientes de la regularización de activos de dichos bienes, créditos y tenencias. Pero ninguna referencia precisa, compatible con la garantía del principio de legalidad, se hace respecto de eventuales conductas de lavado. Acuérdense que dijimos al principio la mera puesta en circulación en el mercado del objeto material de los delitos amnistiados, nada menos. Y en los criterios prácticos que regulan el funcionamiento de la persecución penal en tribunales, se presenta así una posible fuente de graves inconvenientes para todos los destinatarios de la norma. Seguimos insistiendo en que resulte indispensable esclarecer, si resulta posible en un Estado constitucional de derecho, sostener la alternativa de una adecuación típica remanente de otro delito escondido una vez operados los efectos de una amnistía tributaria para imputar el delito de lavado de dinero. Esto es, si la puesta en circulación en el mercado de bienes respecto de los cuales se evadió el pago de tributos, en circunstancias que ya dieron lugar a la extinción de la acción penal tributaria, permite, una vez producidos los efectos de la amnistía, perseguir al mismo contribuyente por lavado de dinero. Creemos que la correcta solución dogmática para las leyes de amnistía fiscal requiere añadir, y esto lo decimos hace un montón de años, en cada caso, una excusa absolutoria
respecto del delito de lavado proveniente de los delitos por ella amnistiado. Ojo, en tanto pueda acreditarse razonablemente que los tributos evadidos provienen de una actividad lícita, escamoteada al control fiscal, pero solamente evasiones tributarias y no ni el resto de los delitos tributarios y por supuesto mucho menos cualquier otro delito. ¿Qué es una excusa absolutoria? Nada menos que una razón de política criminal en función de la cual, habiendo delito o pudiendo haberlo, se privilegian las razones que determinaron la amnistía por sobre el eventual castigo de las opinables conductas de lavado. Esta omisión, obviamente involuntaria, aunque desconcierta su repetición y acaba de producirse nuevamente, es una de las principales deficiencias técnicas de las leyes de amnistía tributaria dictadas en la Argentina en los últimos años y, como vimos, se itera inconcebiblemente en la reciente 27743. Esto impone acudir a desarrollos científicos que sostienen en líneas generales que los delitos que consisten en tipificación de acciones postdelictuales como el encubrimiento o el lavado requieren que la acción penal por el delito precedente se encuentre vigente, lo que no ocurriría en el caso en función de las amnistías dictadas, una vez que se cumplen todos los requisitos legales. Pero este razonamiento podría admitir disensos al tratarse de bienes jurídicamente protegidos diferentes. Los delitos contra el orden económico y financiero y los delitos contra la hacienda pública. Sin embargo, vemos cada vez con mayor frecuencia forzadas interpretaciones, seguramente sustentadas en un excesivo afán persecutorio, que claramente es incompatible con el principio constitucional de inocencia y con la obligación de interpretar en favor del imputado aspectos técnicos desatendidos por el legislador, circunstancias que imponen acordar los efectos de la ley de amnistía, hablamos de las amnistías tributarias, en la totalidad del ordenamiento jurídico penal. Es que, como ya hemos dicho en otra oportunidad, el ordenamiento jurídico de un Estado constitucional de derecho debe operar como un sistema de derechos y garantías que permita a sus destinatarios, todos nosotros, conocer cabalmente el límite preciso de lo que será considerado adecuado y lo que no. Las diferentes exposiciones de motivos y las muy abundantes declaraciones políticas de estas leyes solo discurren en torno a la necesidad de la amnistía como herramienta indispensable para superar la coyuntura económica. Pero las deficiencias técnicas apuntadas desatendieron hasta ahora semejante precisión que deviene ineludible. De manera que hay que analizar la cuestión en términos no solamente jurídicos, sino también lógicos y éticos. Estas leyes, en general, las leyes de amnistía tributaria, se limitan a implementar la decisión política de propiciar y alentar el incremento de la recaudación que sostiene la hacienda pública, con el objeto de recuperar la denominada cuota tributaria. Son, en definitiva, herramientas de política fiscal. En función de ese objetivo, soslayan considerar adecuadamente la totalidad de las consecuencias que se generan en el plano de la dogmática penal con la posible adecuación de las conductas amnistiadas a otros tipos penales. Así planteada la cuestión, sigue tratándose de dilucidar si resulta compatible con los límites constitucionales de los tres planos anticipados que el mismo Estado, por un lado, tienda el denominado puente de plata para que el contribuyente regularice su situación, puente de plata instrumentado de manera contundente, con la categórica herramienta de política criminal que significa una ley de amnistía, que además conjuga la voluntad política en sentido amplio de la administración, que genera el proyecto de ley, con la intervención de ambas cámaras del Poder Legislativo, y por el otro lado instrumente, como dijimos una vez, una aviesa trampa devastadora para los bienes jurídicos del incauto. Más aún, valiéndose para ello de la información que le fue revelada en un contexto de compromiso legal de resguardo y ejecutada por los otros dos actores
que componen la estructura del Estado moderno, nada menos que el Poder Judicial y el Ministerio Público. De manera que creemos que la sumatoria de estas cuestiones que continúan siendo desatendidas hace trinar los principios de la lógica formal y los valores supremos de la ética. Ni que hablar de la doctrina de los actos propios. El Estado, por un lado, tiende el puente de plata y por la otra espera al incauto para llamarlo indagatoria por las eventuales conductas de lavado que pudiesen haberse generado. De manera que ante el silencio de la ley, que se repite lamentablemente, deben descartarse intenciones subalternas en el legislador y admitir que la urgencia desplazó la precisión técnica. El ordenamiento jurídico de un Estado constitucional de derecho no admite inconsistencias y la congruencia de las normas con las razones que llevaron a su sanción es un valor republicano irrenunciable. En definitiva, para ir terminando, creemos que deben interpretarse las amnistías tributarias en el sentido de que alcanzan a la utilización del dinero escabullido que fue generado con actividades lícitas, neutralizando así la posibilidad de una imputación por lavado. Y ojo, aunque no todas las leyes lo dicen con la misma precisión, la acreditación del origen de ese movimiento financiero en actividades lícitas requiere solo una acreditación razonable, como decía alguna ley anterior, en función de la sana crítica como criterio de valoración. De manera que al no haber esta nueva ley de amnistía tributaria tomado los recaudos necesarios para dejar estas incógnitas esclarecidas, volvemos a encontrarnos frente a la disyuntiva de una ley que en términos tributarios pareciera, según opinan los expertos, yo no lo soy, como dije, muy beneficiosa, con las dificultades que pueden presentarse en tribunales una vez que se declara extinguida la acción penal por la amnistía y algún fiscal o algún juez, peor, consideran que hay elementos para llamar al ex imputado por el delito tributario a indagatoria para enrostrarle las eventuales conductas de lavado generadas con los activos incerados. Si salvo mejor opinión tuya, Humberto, no quiero agotar el tiempo con otras cosas y me quedo para las preguntas. Seguramente debe haber muchas. Como te decía al principio, yo cada vez tengo más interrogantes y menos respuestas. Así que espero a ver qué dicen los amigos. Sí, gracias, gracias por la presentación del tema, muy interesante. Y quería redondear algunos aspectos que ya has esbozado, Francisco, empezando por uno donde nosotros estamos observando que hay procesos penales que se inician por delitos de lavado de dinero, pero estoy observando algunas dificultades para identificar el delito antecedente. Es más, da la impresión que muchas de las causas, por lo menos por la lectura de las causas, existe casi una inversión de la carga de la prueba, en el sentido que si el contribuyente no lo puede demostrar esos fondos, entonces le inician un proceso de lavado, pero, insisto, sin identificar de ninguna manera el delito precedente. Ya sabemos que el delito precedente no tiene que tener una sentencia, es el injusto, eso lo sabemos. Ahora, en la práctica, bajando esto en la práctica, ¿vos estás observando la misma situación, Francisco? Observo la misma situación con enorme preocupación. La forma, la estructura actual del tipo penal de lavado del 303, que sigue estando integrada por elementos típicos, algunos con significado inasible, porque nadie puede decir con seriedad que puede saber lo que significa la consecuencia posible, entendida como un elemento del tipo penal, aplicando las reglas de la dogmática.
apenas la consecuencia posible puede tener explicación en términos lógicos, es aquella que puede o no haberse verificado. Si la consecuencia posible se verificó, si lo que podía pasar efectivamente pasó, lo probarás con los medios de prueba del Código Procesal Penal que se trate. Pero si la consecuencia posible no se verificó, ¿cómo hace un juez para interpretar que pudo haberse verificado algo que no pasó? A mí me gusta decir, y parece un exceso, y pido la licencia poética, que habrá que librar un oficio a Tuzán para ver cómo se prueba algo que podía pasar, algo que no pasó. Por eso, el hecho de que en función de complacer a Gafi en el 2011 se haya reemplazado el sustantivo delito del 278 por el de ilícito precedente en el 303, deja fuera de la posibilidad de discutir que no hay sentencia condenatoria por el ilícito precedente. Pero tenés que decirme cuál es la acción típica y antijurídica que generó los activos que están siendo objeto, que son el objeto material del proceso de lavado. Y esto pareciera que es una sutileza que, por lo menos, a lo mejor podríamos hacer alguna diferencia en distintas jurisdicciones territoriales, pero en la que nos vincula a todos nosotros, esto no pareciera ser un objeto de especial consideración al momento de, no digo de promover el proceso, de llamar al imputado a declaración indagatoria, porque la intimación del hecho, si no dice cuál sería el ilícito del que provienen, está dejando un alia, no la prueba negativa, como vos decías, está incumpliendo las obligaciones propias de un Estado constitucional de derecho, como venimos diciendo, ¿no? Perfecto, perfecto. En segundo lugar, y yo creo que siguiendo una línea más o menos parecida, también en la práctica se observan requisas que organizan, que realizan las autoridades policiales, que son requisas que no tienen orden de allanamiento, que implican verificar en general el automóvil. Esto pasa mucho en las rutas del interior del país. Verificar los automóviles. Dentro de esto es común observar cómo se verifican las carteras de las damas o se verifican las valijas o el baúl, etcétera. Y ante la aparición de una suma de dinero, inmediatamente la denuncia y también la imputación de lavado, porque en ese momento esto aparece bastante risueño, pero la autoridad policial dice que se habían observado actitudes de nerviosismo por parte de las personas y entonces esto originó que en estado de sospecha, y en este estado de sospecha se le imputa el lavado porque él no pudo dar una contestación razonable de la tenencia de ese dinero. ¿Cuál sería tu opinión en estos casos que te digo se están observando en forma bastante generalizada en las rutas del interior del país? A ver, yo sé que esto que vos decís nos pasa a todos con alguna frecuencia, pero en términos jurídicos tiene dos niveles de consideración. En el momento de la intimación de la indagatoria, en el 204, pareciera que debe hacerse con la precisión del caso, pero estás ante un órgano jurisdiccional. En cambio, en el accionar de los preventores, que van a tener que justificar después cuál fue la circunstancia que determinó que te eligieran a vos y no a otros, salvo que sea un control de tránsito llevado a cabo por los inspectores de tránsito de las distintas municipalidades. Me parece que es un exceso intolerable y no debiera generar ninguna posibilidad. Hoy lo que vos decís de la obtención lícita de la prueba y la contaminación por los frutos del árbol venenoso es un tema que está a la orden del día con el famoso tema de los teléfonos y los contenidos de los teléfonos. Hay una causa en la cual, me acuerdo el nombre porque es una vieja causa, Monzón, a Monzón le allanan su casa buscando eh, alguna circunstancia y encuentran un arma de guerra que no era el objeto de la autorización
para cumplir con el requisito de constitucionalidad, y eso la Corte dijo que no se podía hacer. No. La verdad que esto, en un Estado constitucional de derecho, parezco repitiendo siempre lo mismo, pero una cosa es el deber ser, una cosa es el marco jurídico de impunidad y otra cosa es cómo estamos acostumbrados a que las agencias de persecución se manejen. Y no me parece que debamos tolerar ni siquiera en una conversación entre amigos que se superen los límites. Una cosa, además, hagamos la diferencia. Yo tengo claros algunos precedentes en el sentido que vos mencionabas, cuando paran un auto, ven una situación de nerviosismo, buscando droga, encuentran un doble fondo con millones de pesos o dólares, qué sé yo. Me acuerdo de ese precedente. Eso es un caso diferente a que la requisa se quiera. Para hacer una requisa que sea convalidada en términos jurídicos, hay que explicitar las razones que llevaron. Vos fíjate que para soslayar en la orden de allanamiento te dicen que si se escuchan gritos o hay ruidos o lo que sea, y hay que actuar con premura, no se puede demorar la urgencia en socorrer a la víctima. Acá la víctima es el incauto que tiene que enfrentar al inspector. Pero bueno. Muy bien. Hay un temita que también me gustaría escuchar tu opinión, que está vinculado a un aspecto de la modificación de la ley de lavado, que es el umbral de punibilidad, porque ahí ha habido una modificación importante en el sentido que antes nosotros teníamos un monto fijo, como lo podíamos tener también en el régimen penal tributario, y ahora a los efectos de superar el proceso inflacionario y no tener ya más problemas de este punto de vista, se toma una fórmula que de alguna manera es variable porque es una cantidad de veces el salario mínimo vital, con lo cual al modificarse el salario mínimo vital, ese piso de punibilidad también va cambiando. Y tal cual dice la modificación legal que se va a aplicar respecto del momento, el ámbito temporal en el cual se verificaron los hechos. Hoy estamos observando en la jurisprudencia que hay muchos casos de defensas que se presentan pidiendo el sobreseimiento de toda esta gente por el hecho de que al hacer un cálculo aritmético y tomar hoy la cantidad de veces del salario mínimo y multiplicarlo por el salario mínimo, supera el monto que estaba determinado. Pero aquí el problema es que la ley lo ha definido, medido respecto del momento en que se verificaron los hechos y no respecto del momento del cálculo de ahora. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo creo que el sentido de la ley no admite ninguna duda, es los 150 salarios mínimos vitales y móviles al momento de los hechos. Pero todos sabemos que una característica del lavado de dinero es que es un proceso que puede tener una extensión temporoespacial muy significativa, de manera que una cosa es que la duda se genere para ver cuál fue el momento en que se consumó, esto es, en que se generó, se puso en circulación lo que podía después terminar apareciendo de origen lícito, y otra muy distinta es buscar alternativas para discutir lo que claramente dice la ley. Yo tengo otra duda peor todavía, y es si tanto la 27430, donde está ahora el régimen penal tributario, como el delito de lavado, eh, están dentro de lo que la Corte ha interpretado como compatible con la Constitución para la ley penal en blanco. A mí me parece que supeditar la interpretación cabal de un elemento típico a lo que sea o la unidad tributaria de valor o el salario mínimo vital y móvil es un tema que podía generar alguna discusión mucho más intensa y mucho más seria a la que se viene dando, que es absolutamente superficial. Pero Perfecto. superado ese obstáculo, me parece que no hay duda posible en cuanto a que la ley dice al momento de los hechos. La posibilidad de una defensa sagaz sería tratar de explicar que en realidad, en ese caso concreto, el proceso de lavado no se consumó instantáneamente en el momento en el que lo indican el tribunal cuando intimó el hecho de la indagatoria o lo que sea, sino que en realidad
la maniobra siguió su curso y esto nos llevaría a discutir si es un delito instantáneo o permanente, de efecto continuado. Hay un montón de cuestiones. Lo cierto es que las dificultades técnicas que presenta la tipificación de un delito que mantiene un montón de interrogantes que no están esclarecidos, se hacen patentes en los casos concretos. Perfecto. Francisco, quería salir un poco del tema que hoy tan brillantemente has expuesto para trasladarte un tema que es de interés general porque está referido al tema del blanqueo, que ya empezó a funcionar en la Argentina, básicamente con tu mirada de penalista respecto de un tema donde con un ejemplo quiero tratar de demostrar la irrazonabilidad que tienen muchas de las normas de la ley y que ahora el contribuyente va a tener que buscar alguna interpretación para ver si entra, no entra o de qué manera. Y el tema está referido en el blanqueo a los casos de exclusiones que plantea el legislador. Entonces, por ejemplo, hay una larga enunciación de lo que se consideran funcionarios públicos que están excluidos y también están excluidos ciertos familiares de los funcionarios, ejemplo, esposa y conviviente. Ex conviviente también, es una cosa Y de es loco, ¿cómo lo vas conviviente, a sí, probar? Claro. exacto. Bueno, resulta que ahí una cosa que nos ha llamado la atención es que por vía reglamentaria se intenta definir lo que es conviviente. Hace una referencia a la norma madre, que es el Código Civil y Comercial, en lo que hace a conviviente, pero después dice, en la medida que hubiese la convivencia o el contrato de convivencia estar anotado en el registro pertinente. Ese registro que según el código no es obligatorio, o sea, ciertas personas que están en convivencia decidieron inscribirse en el registro y otros no. Con esta norma, con esta aclaración reglamentaria, daría la impresión que la reglamentación viene a limitar el alcance de conviviente, porque si el conviviente no optó por registrarlo, porque era una opción, es conviviente, pero no sería conviviente a los efectos del blanqueo y podría entonces blanquear. Una cosa realmente llamativa. Pero esto lo relaciono con el otro tema que es el artículo 41. El artículo 41 nos dice justamente cuáles son los otros supuestos excluidos del blanqueo, supuestos que en general corresponden a tipos penales del Código Penal, no ya del Código Aduanero, ni el penal tributario, ni la ley penal cambiaria, sino de tipo penal. Y en particular hay uno, y acá viene el tema de la forma de redactar y de las dificultades que quizás vos no podés echar un poco de luz a este tema. Resulta que uno de los puntos que habla el artículo 41 de delitos que genera la exclusión del blanqueo, y para esto se requiere solamente el procesamiento, y procesamiento, aunque no esté firme, ya es suficiente para quedar fuera, nos habla de los delitos enumerados en el artículo sexto de la ley 25.246, que son los delitos precedentes. Delitos precedentes donde siempre el legislador se ha gastado en hacer una enunciación larguísima, pero esa enunciación termina siendo enunciativa, porque cualquier delito termina siendo del artículo sexto, por más que no esté mencionado. Pero lo interesante, y acá viene el tema de la, como te decía, de la razonabilidad de la legislación, que dice los delitos del artículo sexto de la ley 25.246, con A excepción excepción del del inciso inciso K, K. que son los El delitos inciso tributarios. K se refiere a los delitos del régimen penal tributario. Esta Exactamente. excepción tendría sentido en el sentido que justamente esos delitos van a entrar en el blanqueo, por lo tanto se lo excluye.
Pero acá viene el detalle. Inmediatamente de ese inciso y formando parte de ese inciso, dice que la exclusión establecida en este artículo, y acá empieza el problema, en este artículo no se sabe si se está refiriendo al artículo sexto del 25.246 o el todo el artículo 41 que habla de las exclusiones. Dice, será de aplicación para los los familiares. familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de sus procesados. Cuarto grado de consanguinidad. La esposa es por afinidad. Quiere decir que la esposa no estaría en esta situación y en este caso podría perfectamente regularizar. Y tampoco el conviviente, que tampoco sería por No es consanguinidad. pariente, claro. No es Bueno, pariente, claro. pero por eso, a ver, esta ley repite errores de otras leyes que todos conocemos y que son una grosería. Hacer referencia a los delitos del artículo sexto de la ley 25.246 debiera dar vergüenza, porque entre el 2000 y el 2011 hasta la 26.683 era una enumeración taxativa de los delitos precedentes del lavado que habilitaban la competencia administrativa de la UIF. En la 26.683 pasó a ser meramente enunciativa, como vos más bien dijiste. No obstante eso, en cada vez que retocan la ley le agregan, si lo que dice el artículo sexto es el lavado de dinero proveniente preferentemente de estos delitos, cualquiera Claro. entiende Exacto. preferentemente estos o cualquier otro. Bueno, es una discusión. Cada vez que digo esto en alguna de las cámaras del Congreso que me invitan por algo, me sacan empujones porque se enojan, pero es una barbaridad. A mí me Claro. pareció más, vos fíjate que hablan de los funcionarios públicos extranjeros. Es la misma imprecisión, salvando la distancia, que las regulaciones administrativas sobre los PEP, las personas políticamente expuestas. Vos fíjate que las primeras resoluciones WIF sobre PEP hacían referencia al conviviente de los parientes de determinado grado, ya que obligabas a la suegra a saber con quién salía la hija, una cosa, pero bueno, y sigue impreciso. El criterio en el derecho comparado fijo son los funcionarios que tienen contacto con el manejo de dineros públicos, porque lo administran o porque son los responsables de habilitar permisos y concesiones que tienen un valor económico muy importante. Pero siempre somos más papistas que el Papa. Permitimos, como no tenemos ficha limpia, el presidente de la nación puede ser un tipo con condena en primera y segunda instancia que tiene el tema parado en la corte. Y sin embargo, eh, vos fijate que lo que tuvo que hacer Macri para el sinceramiento de habilitar el tema de los parientes, porque los tipos que de buena fe habían aceptado la convocatoria para, eh, hablamos de funcionarios honestos y decentes, para resignar parte de sus ingresos en la actividad privada para dedicarse a la función pública, se encuentran con que la sorpresa que si en algún momento tuvieron, como decían Gafi y la OCDE, que resguardar sus activos en moneda firme en una plaza donde no te agarrara el corralito o lo que fuese, te quedabas con la imposibilidad de adherir al sinceramiento. Que entre paréntesis, yo no sé hasta dónde vos sos el experto, pero hasta dónde se puede creer en el hecho de que las alícuotas se van a mantener, si pagás 5 años, sí, pero en el otro me engañaron con el 0,25 y termino pagando el 2,5 en la 27,260. O sea, cambia el gobierno y te cambian. Y la verdad que me parece que la inseguridad jurídica de la que tanto se habla en estos días tiene que ver con dos aspectos, con la precisión técnica en la labor del legislador, atendiendo, como decíamos un rato, la superposición de incumbencias, sobre todo en estos temas donde mojamos los contadores, los abogados, los políticos, los periodistas, pero también en la voluntad política para cumplir los compromisos. Porque en esta cuarta evaluación de la Argentina frente a Gafi que está en curso el día de hoy y que otra vez quiere salir corriendo para hacer una nueva modificación a la ley de lavado, lo que se juega es la credibilidad del país en los organismos internacionales con todas las consecuencias que eso tiene. Bueno, muy bien, Francisco. Vamos a empezar entonces la segunda parte. Vamos a darle cabida a todos nuestros amigos, colegas que están con nosotros para hacer las reflexiones
que interpreten puedan realizarlo. Así que quería empezar por Eduardo Gorosito. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Un gusto en saludarte. Hola Humberto, buenas tardes a todos. Hola Francisco. Hola. Bueno, la verdad que interesantísimo la exposición de Francisco y es lamentable que el legislador no haya previsto, como, si mal no recuerdo, en otros regímenes sí lo ha previsto expresamente, la exclusión de los delitos de lavado a causa del sinceramiento. ¿No estaba en los otros No, no, tampoco? no, viene pasando lo mismo en las últimas leyes, ¿no? Bien, bueno, entonces va la pregunta de Francisco, si has conocido algunos casos en los cuales se haya promovido acción a causa por delitos de lavado a causa de un sinceramiento. Sí, concretamente intervengo en un caso donde mi cliente es una empresa de las más importantes del país y no sé si no de la región, en una causa que empezó, claro, también hay que tener en cuenta, la FIP trabaja mucho, los tribunales trabajan mucho y la salida por la amnistía los deja, le saca el bocado de la boca, pero bueno, es la decisión política y el encargado de resolver normativamente cómo debe hacerse es el legislador y no el juez ni el fiscal. Casos patéticos donde la extinción de la acción penal tiene en el mismo momento el llamado a prestar declaración declaratoria por el artículo 303. Hay y son tremendos. Lo que espero es que la revisión en la Cámara de Apelaciones y eventualmente en la revisión casatoria de estos despropósitos, que son absolutas arbitrariedades en el límite de la ilegalidad, sean corregidos. Tengo los dedos cruzados todavía, no está resuelto el tema. Bueno, gracias. Discúlpame, Sí, 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 adelante, Eduardo. sin mayores precisiones que puedan comprometer tu secreto, ¿estas casaciones están en orden a una apelación de un procesamiento o ya de un fallo de un tribunal oral? No, no, por eso. Vos sabés, te abren, no te cierra la canilla, decíamos con Humberto al principio, te dicen sentencia definitiva o no, pero a ver, las cuestiones constitucionales comprometidas en la violación del principio de confianza de un Estado constitucional de derecho me parece tremendo. Vos fíjate que yo digo el incauto, ¿no? El contribuyente, para acogerse, bajó todas las cartas, le miran las cartas y dicen, bueno, ahora vení por otra cosa. Es una barbaridad. Una cosa es discutir si te parece ético o no que le den una segunda posibilidad al tipo que especuló y no cumplió. Todos los que trabajamos con la ley penal tributaria sabemos que en determinado momento al cliente complicado le decís, espera un poquito que viene otra ley de amnistía o te van a modificar los montos o algo va a pasar. Pero me parece que el Estado no puede prevalerse de artimañas que son propias de taúres y no de hombres de integrantes de un Estado constitucional de derecho. Sí, el mismo Muy bien. razonamiento también, perdón, el mismo razonamiento también se aplica en relación a las sentencias que no tienen por extinguidas las acciones en relación a la asociación ilícita tributaria, cuando están extinguidas las acciones por moratoria, por ejemplo, de las evasiones que han sido originadas o que están vinculadas a esta asociación ilícita. Vengan, regularicen, extinguimos las acciones, pero asociación ilícita no. Parece una trampa. Eh, Además no está claramente explicitada en la ley. Bueno, ahora en el decreto sí está, tenemos un fallo aquí en Córdoba, pero parece la misma trampa, ¿no? Vos decís parece, yo sacaría el parece. Yo veo, Sí, a ver, mira, ojalá hubiera alguien tan inteligente del otro lado para pensar con esta trampa. Yo lo que creo que es la desidia. Lo hicieron mal, o sea, y en realidad seguramente los que tuvieron mayor, los que han sido considerados con mayor importancia en la preparación de los anteproyectos son como deben ser los tributaristas. Pero algún pariente que sepa un poquito de derecho penal hay que consultar para, estás hablando de una ley penal especial. Pero bueno, Sí, es interesante señalar que este antecedente que comentaba Eduardo Gorosito de la Cámara de Apelaciones de Córdoba tiene
La ventaja es un caso ya antiguo, ¿no? Porque esta asociación ilícita se había planteado la defensa el tema de la salida por una ley de blanqueo que era anterior. Y la Cámara de Casación en su momento dijo que a la asociación ilícita no le cabía esa salida porque no tenía una, digamos, una forma de determinación o de cuantificación de la obligación. Y justamente la Cámara, cuando vuelve el tema y se vuelve a plantear este tema, la Cámara ahora fija un criterio distinto, o sea, dice que sí, le corresponde la extinción en base al decreto. Pero es interesante destacar que de los 3 jueces, hay uno que está en minoría y que termina diciendo que el decreto es inconstitucional porque según su criterio, el hecho de que el decreto haya recurrido a la evasión, a la asociación ilícita para excluirlo de la imputación, no estaría previsto por la ley y entonces hay un exceso reglamentario contra la posición mayoritaria de las otras 2 vocales que tienen la posición contraria. Así que es un antecedente realmente interesante, pero digo, es también interesante las 2 posiciones que se han brindado en esa causa, ¿no? Claro, yo creo que la asociación ilícita tributaria es un delito tributario. Yo lo cuestiono muchísimo, lo mismo que la conformación de una asociación o banda en la ley de lavado, porque por definición es una cuestión de principio. El delito de asociación ilícita es formar parte de una asociación o banda para cometer delitos indeterminados. Si vos te pones de acuerdo para hacer siempre lo mismo, será algo diferente, pero me parece que en términos ópticos difícilmente podamos acordar que sea una asociación ilícita específica, porque sería una petición de principios en términos lógicos. Pero claramente, si la ley de amnistía incluye los delitos tributarios, la asociación ilícita tributaria es un delito tributario. Sí, Y, lo que pasa es que hay algunos procesos, Francisco, donde vos tenés una imputación por asociación ilícita y hay otra imputación por evasión, quizás con distintos imputados inclusive, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, acá la norma reglamentaria me parece que ha intentado cerrar todo este círculo y si ha habido un delito de evasión y si el contribuyente blanqueó y le alcanza la extinción, entonces la reglamentación dice también le alcanza a aquellos que están imputados por otro tipo de delito como es la asociación ilícita. Esta es la vuelta que le encontró la Cámara de Córdoba, ¿no? Pero Bueno, la reglamentación no puede distinguir lo que la ley no distingue. bueno, Pero en ese este es caso, justamente la discusión que por eso decía que hay 2 votos contra 1, ¿no? O sea, es un Exacto. tema que tenemos que ver esto cuando llegue a casación, que puede pasar. en este caso, Humberto, las otras 2 juezas del Tribunal Oral que fallaron a favor, defienden la constitucionalidad, no es que Exacto, omiten el análisis, exacto. los fundamentos, defienden la constitucionalidad del decreto con citas de fallo de la Corte también, ¿no? Sí, 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 exacto. Por eso estoy diciendo que el voto de la mayoría defiende la constitucionalidad del decreto y el voto en minoría está en la posición contraria. Está en la posición de que es inconstitucional el decreto porque se dio respecto de la ley. A esto me refiero. O sea que hay dentro de esa sentencia 2 posiciones encontradas, ¿no? Bueno, tenemos también a Gabriela Farisano, que nos visita desde Rosario. Gabriela, gusto en saludarte y escuchamos tus reflexiones. Bueno, buenas tardes, Humberto. Bueno, la verdad que felicitarlo por la exposición, Francisco, y he tomado nota de la parte correspondiente que realmente los tributaristas, y bueno, me incluyo también como tributarista, muchas veces nos enfocamos en la forma de liquidar, en cómo se interpreta la ley, cómo se interpreta el decreto reglamentario, pero a mí me preocupa mucho este tema de la responsabilidad y este tema de que, pasado, transcurrido un par de años, se pueda llegar a sancionar, digamos, a alguien que creía que estaba totalmente cubierto por la ley de lavado o por alguna moratoria en especial. Comparto que hay que hacer un trabajo conjunto y creo que habría que darle más difusión, porque creo que el blanqueo se está viendo mucho por el lado así, menos de 100.000 no hay problema, no hay inconveniente. No estoy tan segura de que sea así.
No sé si compartimos esa interpretación. Después de escuchar lo que usted Sí. dijo, no estoy tan segura de que sea así. Y Sí, además, de todas como maneras, vengo del Gabriela, cuando vos decís campo, no hay yo vengo de inconveniente, lo que se Rosario. dice no hay inconveniente desde el punto de vista tributario. Claro. Y lo otro es otro Claro, tema, ¿no? claro. Claro. Claro, que uno lo analiza específicamente desde lo tributario, ¿no? Y está el tema de la Lógico, responsabilidad pero penal. a ver, bajemos con un ejemplo. Supongamos que haya un contribuyente que está en el monotributo en la categoría más baja, que es un kiosco chiquitito, que tiene una cantidad de ingresos absolutamente despreciable y que aparece blanqueando $100.000 utilizando la franquicia que dice la ley. Yo, la verdad, que en una circunstancia así, pienso que la FE va a empezar a analizar si realmente hace el ROS o no. El banco que recibe el dinero va a tener que analizar si hace el ROS o no. ¿Por qué? Porque es tan desproporcionado las relaciones que existen entre la historia económica de este contribuyente y los $100.000 que viene a regularizar, que indudablemente me parece que a más de uno va a pensar bastante si no tiene que realizar el ROS. Así que desde este punto de vista, yo creo que estamos todos de acuerdo que entramos en una zona absolutamente gris, ¿no? No sé qué pensás, Francisco. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso, crucial, sería estupendo que lo dijese la ley, pero la ley no lo dice. Entonces tenemos que actuar con razonabilidad. Tiene que haber alguna actividad lícita declarada que sea compatible con el volumen económico del que estamos hablando. Eh, si no es una locura, porque en realidad que lo único que falta es que veamos una declaración jurada de que no proviene del narcotráfico y listo. Es una locura. Ya. Bueno, Y un apunte más, Norberto, parece que va en contra del espíritu de la ley, que es blanquear hasta $100.000 sin costo alguno, porque la especulación parecería entonces tratar de blanquear por debajo de los mínimos de la ley de lavado hoy, para por lo menos generar un bloqueo fiscal. Sí. Hoy decíamos que por debajo del umbral de los 150 salarios mínimos vitales y móviles, que es el lavado, la figura del tipo básico, tenés el lavado atenuado cuando no se llega a ese importe, pero que solo tiene pena de multa. Y los delitos reprimidos solamente con pena de multa, el pago voluntario de la multa extingue la acción penal, está en el Código Penal. Durante la instrucción el pago del mínimo y en el juicio el pago del máximo, con lo cual es la verdad que es mucho más tranquilo lo que estás proponiendo. ya. Orlando Gualtieri, Orlando, muy buenas tardes. Un gusto también en saludarte en este ciclo. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo me quedé, digamos, preocupado de alguna manera por hasta dónde llega la limitación de la gente expuesta políticamente, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál sería la razón de tomar al del exterior y no al nacional, digamos? ¿Qué piensan? Toma los dos. La 27743 tiene los funcionarios públicos con un detalle muy minucioso y después agrega los funcionarios en el exterior hasta 10 años. Eh, Me parece que la sobreactuación del legislador muchas veces está tratando de disimular la eficacia en la labor parlamentaria, que es hacer bien el trabajo y chequear bien cuáles son las cuestiones que se... Porque cada vez que se toca un sistema, vos tocas una parte, pero se repercute en otra parte, y eso hay que contemplarlo. Claro, claro. Por eso, pero en ese caso, por ejemplo, este, si alguien, porque ahí se pueden mezclar cosas, uno imagina o ve cuestiones que consultan. Digo, alguien que es políticamente expuesto acá y tiene una actividad importante en el exterior, ¿y cómo limita esa actividad? Digamos, ¿cómo lo vemos? Para mí me da temor recomendar que blanquee, digamos. ¿Me explico? Bueno, sí, vos tenés ese inciso I del artículo de 41 que dice: quedan así Sí, excluidas las disposiciones del presente régimen los sujetos que hayan revestido el carácter de personas expuestas políticamente extranjeras. La primera cuestión que plantearía es: ¿de acuerdo a las resoluciones locales o de acuerdo a las resoluciones del lugar donde se desempeñaban?
Por en los eso. últimos 10 años. O sea, tenés un montón de cosas para discutir. Volvemos al principio. Una ley mal, confeccionada permite estas cuestiones. Y si la interpretamos todos de buena fe, en sentido técnico, no me preocupa, pero me preocupa un fiscal trasnochado o alguien que te quiera jorobar. Claro, claro, Como ahí está el decía, tema. como decía Gabriela, vos resolviste el tema tributario con la amnistía y después te llaman 2 años después, te enterás que tenías otro tema que está pendiente. Sí, y acá cuando estamos hablando de la prolijidad o no del legislador, diríamos que no se da la situación que ocurre en otras oportunidades donde un proyecto rápidamente lo aprueba el Congreso. Esto pasó mucho tiempo, y pasó un proyecto y pasó otro, con lo cual tampoco podemos decir que la ligereza que ha habido fue como consecuencia de un proceso muy rápido, porque este proceso fue realmente muy lento, a pesar de lo cual bueno, seguimos recogiendo problemas en la legislación, ¿no? Además, créanme que las cuestiones penales, las alertas penales que yo traté de despertar no son sutilezas o cuestiones muy No, rebuscadas, son no, obviedades, son groserías y sin embargo, y además no es que se plantearon en esta ley, viene pasando la misma en todas las leyes anteriores que mencioné. exactamente, exactamente. Sí. Bueno, Alberto Baldo, Alberto, muy buenas tardes, también un gusto de contar contigo. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá y compartir realmente esto que resultó muy interesante. Yo tengo una inquietud desde hace mucho tiempo, que no es de ahora, y lo que veo en lo que surge de la explicación que han dado hasta ahora, yo en lo que estoy pensando como un ejemplo práctico, veo como una línea muy finita entre lo que es lavado y lo que es evasión. Y me encuentro con un planteo, por ejemplo, nosotros nos olvidamos de que hace más de 10 años que vivimos con cepo y que hay gente que tiene trabajo en blanco y el propio Estado lo está invitando a que ese dinero en blanco lo pase al negro. Porque si no tengo más posibilidad que comprar $200 y mis ingresos son superiores a eso, obviamente en un mercado como el argentino no me voy a quedar con pesos. Voy a tratar de ir al dólar de alguna manera, por poner un ejemplo, ¿no? El dólar. Ahora, yo me encuentro hoy que, o voy más allá, supongamos que yo hice mis declaraciones juradas de ganancias correspondientes. Toda esa parte que derivé al negro, siendo plata blanca, la tuve que poner como consumido en mi justificación patrimonial, porque no tengo otra alternativa donde ponerla. Y ahí, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que hoy tengo un paquete de dólares que digo, bueno, voy a blanquearlos. Ahora, quedo liberado de que en algún momento me puedan hacer alguna cuestión que tenga que ver con el lavado de dinero. Y otra cuestión que me hizo acordar ahora Orlando con el planteo que hizo de los funcionarios públicos. ¿Qué pasa con un funcionario público que ni siquiera puede entrar al blanqueo? Ese va a vivir toda la vida en blanco, en negro, perdón. Entonces, esto que lo traigo acá como algo práctico, digamos, me parece que tiene consecuencias jurídicas que no te dejan del todo tranquilo en lo que estás haciendo. Bueno, un poco este es el planteo, ¿no? No sé si a lo mejor tiene una solución más fácil de lo que yo pienso, pero... No, Claro, yo no veo solución a la inquietud. Lo que ocurre es que todos los delitos, no solamente los delitos contra el patrimonio, con los delitos contra la hacienda pública, son los que generan utilidades que pueden ser objeto del blanqueo. Salvo los delitos pasionales, los delitos de sangre, en
casi todos los demás delitos hay alguna cuestión económica de manera explícita o implícita en la ilicitud penal. De manera que, desde el punto de vista de la persecución del delito, la persecución del delito que genera la ganancia también está muy cerquita de la persecución del delito de lavado, si se dan los elementos típicos del 303, que ya dijimos que son muy complicados. Por eso, una causa por penal tributario puede terminar siendo una causa por lavado. Exacto, sí. Y además es muy cierto lo que mencionaba en la primera parte Alberto Ovaldo, porque hoy en la práctica encontramos muchísimos casos de gente que tiene cuentas bancarias en el exterior, obviamente no declaradas, que el origen era dinero blanco. Claro. O sea, el tema no era un tema de origen, no fue un tema impositivo, fue un tema que pasaba por otro lado, en creencias del gobierno, cómo iba a ser, políticas de gobierno, económica, etc. Y eso terminó que ese dinero blanco pasara a ser dinero negro y ahora esa persona está estudiando que sea otra vez blanco. Estas son las cosas realmente extrañas que pasan en este país, ¿no? Porque no es, en muchos de los casos, no es que las cuentas estén alimentadas con fondos negros del país. Este me parece que es el otro aspecto tan especial que se genera, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna reflexión. No sé si lo tenemos a Eduardo Chit. Con este tema de la pantalla no se sabe bien quién está o quién no está. Eduardo parece que está. Hola Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Humberto. Me produce una gran alegría, te felicito por la disertación. Acá tenemos un gran representante de la República de Tucumán. El Jardín de la República. Exacto. Está muy bien. Yo, la verdad, se me ocurrió una inquietud cuando hablaban de la condición objetiva de punibilidad para el delito de lavado. 250 salarios mínimos vitales y móviles vigentes al momento de la consumación del hecho. Exacto. Con posterioridad, el monto del salario mínimo vital y móvil se va aumentando. ¿Cabría aquí aplicar la ley penal más benigna? Yo creo que sí, no sé qué piensan los amigos, pero yo creo que la Corte, en el fallo que sacó Vidal hace un año y pico, aclara que todas estas modificaciones, aunque el legislador diga que son al solo efecto de mantener el valor de la moneda y acotar los efectos de la inflación, son, sin el menor resquicio para la duda, leyes penales más benignas. Modifican los umbrales de incriminación. Pero es un tema que está muy discutido, como todos sabemos, ¿no? Mi posición personal es que sí, que no hay ninguna duda. Sí, está muy discutido, pero también toda la jurisprudencia, por lo menos que yo he accedido desde distintos fueros, inclusive del interior, están todos en una posición negativa, o sea que no se aplica la ley penal más benigna, ¿no? Justamente porque se da esa interpretación al momento de la consumación de los hechos. Este es el punto que toman como referencia, ¿no? Pero en algún momento, Humberto, cuando modificaron el piso de la condición objetiva de punibilidad de la ley penal tributaria, todas las causas que eran por un monto menor, hubo una instrucción de Fiscalía. La Procuración General. Se dejara sin efecto porque la condición objetiva de punibilidad había aumentado y entonces se aplicaba el principio de la ley penal más benigna. Sí, pero hay una diferencia. En la ley penal tributaria, esta frasecita que está elevado no existe. Esto del momento de la verificación, el momento de la consumación, no existe. Esa es la gran diferencia. Quizás lo que puedo preguntarle a Francisco sería, ¿esa diferencia es suficiente para decir que en un caso se aplica la ley penal y el otro no? A ver, yo creo que lo que dice la Corte en Vidal es irrefutable. Si la modificación legislativa reformula la estructura del tipo penal, es una ley penal
con todas las cosas, y si esa ley penal nueva, reformulada, tiene el límite cuantitativo desde la sanción originaria, en mi opinión, ahí es un elemento del tipo objetivo. En cambio, si es un parche posterior, que son condiciones objetivas de punibilidad, que solamente se modifica el límite de la incriminación, pero se mantiene la estructura del delito, en ese caso había dudas. Hay dos épocas de la Procuración General con instrucciones de diversos procuradores Exacto. diciendo que deben oponerse, pero la Corte los zanjó en Vidal. Yo creo que Exacto. me parece que ya no es un tema para discutir. Claro. Justamente el caso que comentábamos con Eduardo Gorosito, el del Tribunal Oral de Córdoba, llega a la posición de que esta ley de blanqueo es más benigna respecto al blanqueo anterior, porque resulta que el blanqueo anterior no estaba previsto esta salida para la asociación ilícita. Y entonces el tribunal termina diciendo que se aplica la ley penal más benigna, en forma distinta obviamente, ¿no? Pero se aplica por el hecho de que tiene un elemento esta ley que no lo tenía la anterior, y con esta razón, como decíamos, el voto mayoritario termina sosteniendo que también quedan sobreseídos los que estaban imputados como asociación ilícita. Bueno, no sé si tenemos, gracias Eduardo, no sé si tenemos alguien más que quiera comentar. La verdad que ha sido muy interesante esta charla, muy interesante la intervención también de todos ustedes con las distintas posiciones. Bueno, este es un poco el sentido que tiene esta charla, así que agradecerle a Francisco por el hecho que nos haya acompañado tan brillantemente en esta exposición, y a todos ustedes también que nos han seguido y acompañado al día de hoy. Los invitamos para las próximas reuniones del centro. Muchas gracias y muy buena semana para todos.